¿Y se puede ver ya la pantalla, la presentación? Sí, sí lo Ah, vemos. perfecto. Ok. Pues esperemos y me dicen a qué hora comienza. O salgo de la pantalla un momento y me dicen a qué hora empiezo. Marco, Sí, aló. adelante. A ver, voy a hacer una prueba para compartir pantalla, 3 gráficos. A ver, Esto dice detener la función de compartir pantalla de otra persona. ¿Desea continuar? Te voy a bloquear. ya mejor entonces, ahorita yo no veo la pantalla. ¿Se está viendo mi presentación o ya no? No, te estás viendo tú. Ay, no, ya, Ah, ya, ya ya, está. ya. No, seguimos con la tuya. Ya después ya es algo que me Perfecto, autoriza. perfecto. Ya, listo. Ok. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Ya lo comenzamos, ¿le parece? Ya dimos 5 minutos. No hay ningún problema. Ya, perfecto. Una consulta, no, tú manejarías el tema de los audios, ¿verdad? Para Sí, silenciar. los chicos de tecnología, yo voy a presentarlos junto con el ingeniero Ciro y luego los encargados de tecnología van a estar pendientes del conversatorio para cualquier tema de audio, no hay problema. Perfecto. ¿Ya? Ok, ingeniero. Entonces ya comparto mi pantalla. ¿Empiezo o algunas palabras de alguien? Presento primero y después Ya, comparte pantalla, ¿ok? ya, ok, ok. Buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy, el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, presenta un conversatorio a un año de los Juegos Panamericanos, lecciones aprendidas, uso del contrato NEC 3, convenio gobierno a gobierno y el complejo deportivo Villa María del Triunfo. A cargo del expositor, ingeniero Marco Gama Rodríguez, ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería, máster en Dirección de Empresas por la Universidad de Piura, gerente del proyecto Villa María del Triunfo y proyecto especial de los Panamericanos. Como panelista presentamos al ingeniero Nanfuñay Barragán, ingeniero civil de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, diplomado en gerencia de proyectos PMI y especialista en estructuras de los Juegos Panamericanos.
Doy pase al ingeniero, al decano del Consejo Departamental de Lambayeque, el ingeniero Ciro Salazar. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Cintia. Permíteme a todos los que están participando, conectados a través de esta plataforma del Zoom, les sale mi saludo a Marco Agama, ingeniero mecánico, y al ingeniero civil José Luis Nacuñay Barragán. Quiero agradecerles porque esta es la segunda oportunidad que ustedes están atendiendo nuestras invitaciones para poder venir a compartir sus experiencias y sobre todo la lección aprendida después de que ha transcurrido un año de haber concluido los Juegos la infraestructura de los Juegos y estructura de los Juegos Panamericanos y Panamericanos. Quiero nuevamente decirles de que me siento, con el compromiso de agradecerles, ¿no? Porque es la primera vez no estuve presente por razones de trabajo, pero esta vez he querido personalmente. La verdad que no acostumbro. Son tantos eventos que desarrollamos que pasaría todo el día aquí frente a esta cámara de inaugurar o aperturar este tipo de eventos. Pero sí he querido hacerlo en esta tarde, porque se trata, ¿no?, de dos personas, dos profesionales calificados en nuestra orden profesional, ¿no?, del Colegio de Ingenieros, ¿no? Y como les dije anteriormente, es la segunda oportunidad que vienen a tratar un tema tan controversial, tan discutido, y es bueno que hayan venido, ¿no? Y oportuno, ¿no?, y aclaren especialmente qué significa un reiterado anuncio que escuchamos últimamente a los gobernantes de lo que se trata de inflaciones, de los convenios gobierno, que se ha puesto ya de moda, ¿no? Y los colegas y la ciudadanía, ¿no? Incluso me detuvo que el Colegio de Ingenieros del Perú, el Consejo Nacional, ¿no?, emitiera un pronunciamiento al respecto, ¿no? Y bueno, porque recoge también la opinión de muchos peruanos que dicen, pues, muy rápidamente dicen, no, oye, si vienen del extranjero a hacernos las obras, porque acá los peruanos no sabemos o no podemos, especialmente los ingenieros, ¿no? Entonces esto, que como le digo, ¿no?, es cuestión de solamente enterarse y saber de qué se trata. Ustedes acá va a ser oportuno su participación, ¿no?, porque van a aclarar de qué se trata, porque mucha gente piensa de que los que vienen del extranjero vienen a ejecutar las obras, ¿no? Incluso algunos dicen que estamos perdiendo hasta la soberanía, ¿no? Yo creo de que esta es una oportunidad, ¿no?, como le digo, que van a compartir el conocimiento, su experiencia profesional, ¿no? Y estas lecciones, como usted lo dice, ¿no?, y esto va a servir para que nosotros también tomemos conocimiento de una obra tan compleja como es el complejo deportivo de Villa María del Triunfo, ¿no?, donde han estado concretamente ustedes, ¿no? Entonces, es bueno, ¿no?, que la transferencia de conocimiento es positiva. Y especialmente en marco de estos convenios de gobierno que son de asistencia técnica, ¿no?, que es a la Procura y a la Oficina de Gestión del programa del PMO, ¿no? Estos convenios gobierno que ya se implementaron, la ley de presupuesto creo que de 2013, hace buen tiempo, ¿no? Calladito venían haciendo, nunca tuvo mayor relevancia, ¿no? Me acuerdo que algunos, alguien que ejecutaban obras, especialmente eso lo hacía la Municipalidad de Lima, ¿no?, las grandes inversiones que ejecutaban, ¿no? Entonces, pero ya con los Juegos Panamericanos, ya esto, como digo, ha recobrado, se ha catapultado, tiene ahorita un buen posicionamiento, que cada vez que se trata de una inversión grande, ya lo primero que anuncian es que va a ser convenio con gobierno, ¿no? Pero no es para tanto tampoco, ¿no? Está bien de que sí es importante la transferencia de conocimientos, ¿no?, y que todo lo que vienen a apoyarnos, no apoyarnos, sino vienen a contribuir con su aporte profesional. Pero esto, obviamente, tenemos que también aprender la lección nosotros y tratar de corregir, ¿no? Porque esto, como reitero,
insurge como una varita mágica por la corrupción que envuelve a, ¿no?, esta pandemia de la corrupción que envuelve a todas las estructuras del Estado, ¿no? Especialmente tenemos una ley de contrataciones, ¿no?, que está muy enredada, que permite, ¿no?, que se sometan pues las inversiones o los contratos que se hacen, ¿no?, terminan en horas, no se concluyen, no se terminan, quedan inconclusas y muchos van al arbitraje, del cual el Estado nunca gana, ¿no? Y también hay que decirlo, ¿no?, que nuestros órganos de justicia también son muy débiles, ¿no? Tenemos un órgano de control también ineficiente, ¿no? Entonces, las condiciones se dan pues, para lo que está viviendo el Perú, y hemos visto últimamente en la televisión cómo está, ¿qué digo?, de 10 o 8 hospitales paralizados que han debido estar salvando vidas en el marco de esta pandemia, ¿no? Están paralizados porque están en arbitraje, y así como esas obras hay en todo el país, ¿eh? Yo tengo que recordarles acá a los que están conectados a esta plataforma que en Lambayeque hay 40 obras del programa para todos, de saneamiento básico, que no han sido transferidos por diversas razones, problemas técnicos, problemas de corrupción, problemas de arbitraje, y ya están ahí. Y al no estar transferidas en SEC, obviamente no están funcionando pues, con la debida eficiencia, con todo lo que se espera de ellos, ¿no? Fíjese, ese es nuestro Perú, pues, ¿no? Ese es nuestro Perú, y eso, como digo, es lo que nos queda ahora, ¿no?, en esta nueva normalidad, en esta nueva convivencia social, es hacer más bien corregir, ¿no? Corregir, pues ya es hora que tengamos una ley de contrataciones que sea hecha pues, por ingenieros, no dejemos que otras profesiones se involucren, hacernos los enredos, hacernos una norma que ya, como yo le dije, ¿no?, que no es ¿qué te digo?, conveniente para los peruanos, que ¿no?, como dice el viejo dicho, echa la trampa, ¿no? Hay que evitar eso, ¿no? Y también están nuestras instituciones tutelares, ¿no? Hay que tratar de que especialmente las jurisdiccionales, la de control, ¿no?, que sea más eficiente, y también a ver cómo también controlamos a este Poder Judicial, ¿no?, donde dentro del Poder Judicial no prima la justicia, donde los jueces pueden equivocarse, mandarte preso y le demuestran lo contrario, pero después no le pasa nada, ¿no? Y ahí es como digo, es un espíritu de cuerpo, un otorongo que no come torongo, y todo lo que estamos viendo y conocemos lo que pasa en nuestra justicia también, ¿no? Por eso de que es necesario que ya que las nuevas generaciones, y los que estamos ya viviendo esta nueva normalidad, tenemos que marcar a nuestro país, ¿no?, en un nuevo modelo de desarrollo, ¿no?, económico, social, productivo, ¿no?, ambiental, ¿no?, pero todo para bien, ¿no? Y dejemos ya pues, de ser complacientes, ¿no?, y también ser en cierta forma hasta cómplices, ¿no?, porque nosotros somos, especialmente, no olvidar, la clase política, somos los que los elegimos, y a veces hasta los reelegimos, ¿no? Y miren, pues, tengo para rematar, ¿no?, en nuestra región tenemos 2 alcaldes presos, ¿no?, 2 gobernadores investigados, ¿no?, y 4 congresistas también que están investigados, ¿no? Y miren, pues, esta triste, ¿no?, y cruda realidad, ¿no? Bien, quiero decirles con estas frases, ¿no?, que tenemos que cambiar, porque como dijo Einstein, locura es seguir haciendo lo mismo, esperar resultados diferentes. Muchas gracias, Marco, muchas gracias, José Luis, ¿no? Nos quedamos aquí escuchándolos, sé que va a ser mucho provecho, muy positiva esta conversatorio, ¿no? Y veo ya que aquí hacen, cada segundo se van conectando y vamos en 47 participantes, ¿no? Entonces, nuevamente mi agradecimiento en personal y en nombre de la Orden de la Ingeniería Lambayecana. Muchas gracias. Quedan ustedes entonces para iniciar muchas gracias por tu palabra, Ciro. Igual saludo al Colegio de Ingenieros del Perú, al Consejo Departamental de Lambayeque, a la que pertenezco, y pertenece Luis también, de poder conversar y poder trasladar un poco la experiencia que hemos tenido, ¿no? En forma similar he tenido 2 reuniones ya virtuales también con el Colegio Departamental, Consejo Departamental de Arequipa, que también tienen las mismas inquietudes y de igual forma se les ha podido aclarar algunos conceptos.
Entonces, empiezo, voy a capturar la presentación. No sé si ya se ve la presentación. Ingeniero. Ya. Ok, ahora sí empiezo. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, colegas del Colegio del Consejo Departamental de Lambayeque. He visto en la lista de participantes a varios amigos. Los saludos a ellos a la distancia y espero que la presentación pues, pueda aclarar algunas inquietudes y quedamos también después llanos a aclarar los conceptos. Voy a hacer un repaso rápido de los antecedentes, ¿no? El complejo deportivo Andrés Albino Cáceres está en el distrito de Villa María del Triunfo, prácticamente acá en el centro, en el corazón de Lima, que pertenece al IPD. Ellos nos dieron ese complejo para hacer la infraestructura para los Juegos Panamericanos. ¿Qué teníamos nosotros a agosto de 2017? A agosto de 2017 teníamos solo la ingeniería básica, el contrato de consultoría para... hay un micrófono abierto, por favor. El contrato de consultoría para elaborar el estudio definitivo se había resuelto por incumplimiento. Los trámites del CIR, el PMA y la factibilidad estaban en trámite. Lo único que teníamos era que teníamos el terreno. Contábamos con la disponibilidad del terreno que nos había dado el IPD. Eso es el terreno. Era un terreno de 21 hectáreas y media con un desnivel de 18 metros, ubicado en el, como les decía, en Villa María del Triunfo. Un terreno muy grande, pero no tenemos absolutamente nada. Esta parte verde de acá es un colegio existente. Acá diseñamos nosotros en marzo del 2018 los 6 campos deportivos de hockey, de rugby, un centro acuático con una piscina olímpica y softball y béisbol y acá pelota vasca. El campo de atletismo era existente. Esto es Villa María del Triunfo y esto era el desafío que teníamos. ¿Qué construimos para abril de 2019? Es decir, casi un año, 14 meses después. Esto. Eso fue el complejo deportivo que construimos para los Juegos Panamericanos, con una gran alameda de ingreso, el centro acuático, el campo de rugby, un paisajismo en las zonas comunes. Acá tenemos vistas de las otras zonas comunes, los techos de los estadios, el centro acuático en una vista nocturna, las instalaciones eléctricas para practicar los deportes a nivel de competencia de todos los campos, la iluminación externa también, y 6 estadios. El estadio rugby, que es la parte de competencia y calentamiento. ¿Por qué hicimos 2 estadios? Porque ese es el requerimiento para los Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. Tener 2 campos, uno donde se realiza la competencia y otro donde calienta el equipo que va a entrar después. Igual hicimos con hockey 2 campos, uno de calentamiento y uno de competencia. 2 campos de softball también, un campo de béisbol y 4 campos de pelota vasca y 4 campos de paleta frontón. Esta es otra vista del centro acuático de clase mundial, muy similar a la de las Olimpiadas. Más paisajismo, con sostenibilidad, con revegetación de taludes y con reutilización de materiales, muy iluminado y con lo mobiliario urbano y señalética. Todo ese cambio se diseñó y construyó en 14 meses. ¿Para qué construimos? El 26 de julio de 2019 se inauguraron los Juegos Panamericanos. En los Juegos Panamericanos tuvimos 757.000 asistentes, de los cuales 120.000 fueron a Villa María del Triunfo. Tuvimos 16.000 voluntarios, 1.700 periodistas de todo, había hasta de Europa, prácticamente de todo el mundo. A nivel de deportistas tuvimos 6.680 deportistas, se batieron 80 récords panamericanos de 41 países. Igual en el modo para panamericano, fue 1.890 deportistas, para deportistas de 30 países, y se batieron 175 nuevos récords panamericanos. En Villa María del Triunfo, nosotros en el complejo, Perú ganó 2 medallas de oro en frontón peruano. Aquí está Kevin y Claudia, que ganaron y que nosotros les dimos durante toda la construcción unas facilidades para que puedan seguir entrenando.
También tuvimos el béisbol. También las instalaciones se usaron en el momento de Parapan, es decir, el Juegos Panamericanos. Acá tenemos de invidentes. Acá tenemos otra vista de Villa María del Triunfo en fútbol 5 para personas que no tienen, que son invidentes. Y todo esto que he hecho un repaso rápido para poder ponernos en contexto, nos han dado lecciones aprendidas. ¿Qué nos facilitó poder llegar en 14 meses a todo esto? Los factores claves para nosotros, para Coenser Villa María del Triunfo, han sido varios, pero yo quiero centrarme en 3 específicos. Primero, la emisión del decreto legislativo 1248. El segundo, el convenio gobierno a gobierno. Y tercero, como resultado del convenio gobierno a gobierno, el uso del contrato NEC. Y voy a explicar en 4 puntos que nos parecen importantes. Primero, la emisión del decreto legislativo 1248. Este decreto legislativo se emitió en noviembre de 2016. ¿Por qué? Para hacer algún convenio gobierno a gobierno se requiere una ley específica. No se puede determinar un convenio gobierno a gobierno cualquier obra. En este caso, este decreto dio el marco para varias cosas. Y yo creo que de los 11 puntos, estos 5 fueron los más importantes. Primero, la suscripción de convenios por encargo para que hagan el procedimiento de selección. O sea, en este caso, Reino Unido hizo el procedimiento de selección. La suscripción de convenios de administración de recursos institucionales. El convenio Estado-Estado. El acompañamiento permanente a la Contraloría de la República. Nosotros hemos tenido permanentemente a la Contraloría al lado nuestro. Y el otorgamiento al proyecto de las licencias de habilitación automática. Estos 5 puntos, cada uno en su importancia, han sido claves para poder desarrollar. Teníamos, y ustedes deben haber entendido, cuando la Municipalidad de Lima quiso impedir que se use el Estadio San Marcos, no habían leído este decreto legislativo, porque acá era simplemente una comunicación el municipio y teníamos la licencia. Por eso se ha conseguido, ¿no? O sea, cada actor ha sido importante en su momento, y yo me voy a centrar específicamente en lo que significó el convenio Estado a Estado. Convenio gobierno a gobierno que se denomina. ¿Cuál es el antecedente de esto? En el año 2013, la ciudad de Lima es designada para que sea sede de los 18 Juegos Panamericanos y 6 Juegos Panamericanos. A fines de 2016 no teníamos nada, no teníamos ninguna estructura construida. Teníamos los campos existentes, pero nada más. En ese momento corrí el riesgo de no poder organizar estos Juegos Panamericanos. ¿Qué se hizo como acciones preliminares cuando ya teníamos el decreto legislativo, el 1248? Se convocó a los que tenían las experiencias más recientes en juegos similares. A Brasil, que organizó los Juegos Olímpicos de Río. A México, que había organizado los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011. A Canadá, que organizó los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Y a Reino Unido, que organizó los Juegos Olímpicos de Londres 2008. Hay que entender que en este contexto, esto fue lo que nosotros convocamos. Se hizo el análisis y con Brasil y con México no teníamos convenio gobierno a gobierno. Solo con Canadá y con el Reino Unido. Eso es importante porque nosotros dentro de la cooperación internacional no tenemos convenio gobierno a gobierno con todos los países. Tenemos con algunos sí, pero con otros no, como se dio ese caso de Brasil y México. Entonces, tanto Canadá como Reino Unido fueron invitados a que hagan su expresión de interés para que oferten para participar en estos Juegos Panamericanos. Luego del proceso de evaluación, el ganador fue el Reino Unido, así se llama, Gobierno Reino Unido e Irlanda del Norte, que sus siglas en inglés son UKDIT. ¿No? Eso lo vamos a ver muy seguido y lo van a ver posiblemente también ustedes en el norte, porque esas son las siglas que se usan, que es el Departamento de Comercio Internacional del Reino Unido. Entonces, a raíz de este convenio, se suscribió un memorándum de entendimiento, donde se enumeran los lineamientos generales de lo que va a ser el acompañamiento del Reino Unido. No conozco yo el caso de la reconstrucción, pero me imagino que deben ser términos muy similares. Primero, en el memorándum del entendimiento las partes determinan que ambos tienen el deseo de mejorar las relaciones bilaterales, en este caso, en el campo de eventos deportivos a nivel internacional y a nivel global. ¿Por qué global? Porque algunas federaciones, los requisitos de sus campos
tienen que ser a nivel de olimpiada. Por tanto, eso ha sido el tipo de construcción que hemos hecho nosotros. Tener la voluntad de compartir conocimientos y el compromiso de apoyar y asistir a los Juegos Panamericanos en la exitosa ejecución de los mismos, ¿no? Es decir, que nos acompañen en todo el proceso. Entre los alcances del entendimiento se separan en 3 etapas prácticamente definidas. La primera etapa, la parte de infraestructura. Te ayudo al inicio de la construcción y te acompaño durante la ejecución, socio en la ejecución de la estructura, y se implementa una oficina de gestión de proyectos delegado, que sus siglas en inglés son PMO. Eso fue en la etapa de infraestructura. Asimismo, equipo de iniciación en las operaciones y socio en la ejecución de las operaciones durante los Juegos Panamericanos. Y finalmente, en la etapa de cierre, socio de la ejecución comercial y apoyo en el legado. El legado son 3, ¿no? 3, 4 legados: el legado comercial, el legado social, el legado deportivo. Y por la experiencia que ellos han tenido, cómo usar los campos después de los Juegos, también era su compromiso de acompañamiento. En forma transversal a todas esas 3 actividades, había una PMO para todo el programa. Se especificaba en su momento en obras, en los Juegos y ahora en el legado de las instalaciones. Dentro del memorándum de entendimiento se indica que el Reino Unido nos va a acreditar a consultores independientes de su país. Y nos acreditó a 3 firmas: Arup, Mace y Ford Global. Los 2 primeros están también, me parece, en reconstrucción. Todas estas 3 empresas tienen una experiencia global comprobada en los diferentes componentes de los Juegos Panamericanos, es decir, en el diseño, en la ingeniería, en la procura, en el BIM, en fin. Son ingenieros, no todos del Reino Unido, realmente hemos tenido colegas de todo el mundo, ¿no? En Villa María del Triunfo hemos tenido holandeses, brasileños, españoles, americanos, ingleses de Australia, de Sudáfrica, de que trabajaban para esta firma. Asimismo, y esto es una parte muy importante para todos nosotros, una parte del convenio y de las obligaciones del Reino Unido es la transferencia de conocimiento. Se dice en forma específica que los consultores independientes deben desarrollar las capacidades del equipo de los Juegos Panamericanos. Cooperarán en la forma más apropiada en impartir aprendizaje por cada línea de apoyo. Es decir, en la parte de diseño, en la parte de construcción, bueno, la mayoría de las cosas somos muy similares, la práctica de ingeniería en el mundo, y en la etapa de los Juegos y posteriormente en la delegada. El Reino Unido, UKDT, se asegurará que el alcance de los servicios incluya disposiciones para el desarrollo de capacidades del equipo de los Juegos Panamericanos. Esto me parece que es una cláusula muy importante, más aún a todos nosotros que somos colegas y que estamos interesados, que se debe ejercitar. A nosotros tenemos capacitación permanente a raíz de esto, porque el conocimiento, el Reino Unido, un gobierno, en este caso el gobierno, es un acompañamiento que nos hace, es una asesoría, no ejecutan ellos el trabajo. Nosotros estamos y supervisamos el diseño, vemos la calidad de los trabajos, aseguramos la calidad con una empresa tercera y con los contratistas, pero el Reino Unido no ejecuta los trabajos, ni supervisa los trabajos, nos hacen acompañamiento de asesoría. Los 5 proyectos contemplados que con el convenio Reino Unido son estos: Villa Panamericana, La Videna, Villa María del Triunfo, el Callao y el Polideportivo Villa Salvador. Yo voy a centrarme en lo que me corresponde como Villa María del Triunfo. Dentro del convenio, el primer factor que nos ayudó fue el proceso de selección. Nosotros empezamos la licitación el 2 de septiembre de 2017. Y el 12 de diciembre de 2017, es decir, un poquito más de 3 meses, ya teníamos un ganador. El 20 de diciembre se firmó el contrato y el 21 de diciembre se empezó con la ingeniería. Inmediato. ¿Cuántos nos hemos demorado en todo este tiempo desde el inicio del proceso hasta el inicio de las obras? 110 días calendario. Yo creo que una obra cercana a los 300 millones de soles, este es un tiempo, creo que esto sí justifica, en este caso específico, el valor que nos dio el convenio gobierno a gobierno.
El proceso de licitación es un proceso que lo van a tener también posiblemente en el norte. Es bien simple, ¿no? Son 3 etapas. La etapa previa, que es un registro de participantes, el compromiso de integridad y los estados financieros. En otras palabras, esto es como una suerte de cláusula anticorrupción. La etapa de precalificación, donde se evalúa, se ve si tiene la experiencia, y la etapa de licitación, donde ya presenta sus ofertas y se evalúa y se otorga la buena pro. En Vía Madrid de Triunfo, ¿cómo llevamos estas 3 etapas? El 2 de septiembre se publicaron y participaron 84 empresas. Para la precalificación quedaron 18 empresas. Y para la etapa de la buena pro quedaron 7 empresas aprobadas. Aquí están los nombres de las 7 empresas. Ganó Sacir Sacem. La adjudicación de la obra se dio el 12 de diciembre y, como les decía, el tiempo empleado es 110. Nosotros en las 3 obras, en las 5 obras, siempre se ha garantizado que sean 7 de las empresas que califiquen para la etapa de la buena pro. El promedio en el país es 1.8 a 2. O sea, quizás por lo que comentaba Ciro al inicio, pero acá lo que se ha buscado ha sido bastante transparencia en la cantidad de firmas que puedan ofertar. Y acá se hizo algo que normalmente no se hace. Después de la buena pro, se les convocó a los 6 que perdieron y durante 2 horas se les explicó por qué habían perdido. Asimismo, entre la etapa de precalificación y licitación, se convocó a las 7 empresas y se les explicó si tenían alguna duda técnica o legal. Durante 2 horas, ¿no? 1 hora temas técnicos y 1 hora legal. ¿Por qué? Porque nos interesaba de que el contratista, postor, entienda bien lo que queríamos nosotros, que entienda bien los alcances que habíamos escrito, ¿no? Porque no queríamos después que esos problemas se escalen a después. Y son 2 rondas muy importantes que no se hacen en Perú, pero que acá sí lo implementamos con resultados muy buenos. Consecuencia, ni un solo reclamo. Los datos generales de la obra, ya les dije, muy rápido, de la construcción de los campos. Y eso sería una referencia rápida a lo que vendría a ser el convenio gobierno a gobierno. ¿Qué cosa también nos dio valor? ¿Qué herramienta de gestión nos trajo, además de la licitación que acá lo he mencionado en estas 3 etapas? Otra herramienta de gestión que nos trajo el convenio gobierno a gobierno, el uso del contrato NEC, el contrato NEC 3. Igual, refiriendo nuevamente a lo que ha mencionado Ciro, el contrato, la ley de contrataciones del Estado, que nosotros manejamos en el Perú, está escrita por abogados. Si ustedes hacen algún curso o alguna referencia a la OCE, les va a referir un abogado, les va a contestar un abogado. Pero, ¿qué es el contrato NEC 3? El contrato NEC 3, SC, Ingeniería de Construcción, su nombre quiere decir un nuevo contrato de ingeniería. ¿Y quiénes lo han hecho? El Instituto de Ingenieros Civiles del Reino Unido. Esto sí nos debe llamar la atención, porque no es un contrato que lo hayan hecho abogados, es un contrato que lo han hecho ingenieros. Y ahora ya están en la versión 4. Nosotros usamos durante los Juegos Panamericanos la versión 3, NEC 3. Al final, ¿qué es el NEC? Es una familia de contratos, al igual muy similares a lo que tenemos nosotros, ¿eh? No es muy diferente en cuanto a las modalidades de contratación. Hay algo parecido a la suma alzada, algo parecido a precios unitarios, algo parecido a concurso-oferta, es decir, tiene opciones, le llaman ellos, 6 opciones. ¿Qué tratan de buscar con cada una de las opciones? Que haya una buena gestión en la relación entre las 2 partes del contrato, ¿no? Que se lleve bien, que haya se puede usar en muchas variedades de situaciones comerciales, porque este mismo modelo de contrato también se puede usar con los subcontratistas, ¿no? Y sobre todo es un documento sencillo, o sea, uno cuando lee, lo lee fácil, no se enreda, no nos tenemos que volver abogados para entender el contrato, como nos pasa a veces con algunos términos de la legislación nacional. Nosotros entendemos esto y ellos se han cerciorado que se entienda bien. Aquí están las 6 opciones del contrato, diferentes tipos, pero además de eso hay una guía, hay una ayuda, unas pautas para el contrato. Si tú tienes una duda en el contrato, porque el contrato al final es como un gran Lego, porque uno lo va armando el contrato,
hay una guía que te dice cómo debes usar. Y además hay un flujograma para cada una de las actividades. O sea, no hay una, ¿cómo decirlo? Una arista que uno pueda dudarlo. Simplemente, si uno no entiende el contrato, por alguna razón, se va a la guía. La guía está clara. Ese artículo es para que lo uses en tal forma. Si tienes más duda, te vas al flujograma. Y ahí te lo dice paso a paso cómo debes actuar y cómo. Porque muchos de los contratos y de las peleas que tenemos en el Estado son por forma. Oye, te demoraste en presentar, no presentaste dentro de tus 15 días, no lo sustentaste, y nos terminamos en algo que nada le da valor a la obra, peleándonos cuando tenemos que construir algo, un bien del Estado, porque va a cumplir una necesidad de la sociedad, ¿no? El contrato es bien claro y yo creo que con la lectura de las tres herramientas no había ninguna discusión, ninguna pelea contractual, sobre términos contractuales. La filosofía de los contratos NEC son, lo que ya les decía, una redacción clara y simple, flexible y de estructura amigable, que incentiva la buena administración del contrato. ¿No? Esto es el contrato NEC, son diferentes familias para cada tipo, tiene su contrato, y además esta es la estructura del contrato NEC. 9 cláusulas principales, que son similares a las que nosotros tenemos, alcances, seguros, en fin. Tiene una cláusula de resolución de disputas, que nosotros llamamos DAP, que ahora también está en nuestra legislación peruana, la Junta de Resolución de Disputas, que lo explicaremos más adelante. Tiene cláusulas secundarias. Estas cláusulas son opcionales. ¿Qué quiere decir opcionales en estas cláusulas? ¿Qué tanto riesgo yo le paso al contratista? Al final, una construcción es transferencia de riesgos. Yo no sé construir, se lo transfiero ese riesgo al contratista. ¿Qué tanto le transfiero? Le transfiero todo, me va a costar más. Le transfiero menos, va a haber cosas que voy a asumir y voy a asumir también un riesgo como entidad. Eso uno lo determina. ¿Qué tanto quiere trasladar el riesgo al contratista? Y aquí en las opciones X va trasladando y poniendo lo que quiere uno más trasladar hacia el contratista. ¿Quiere menos? Lo pone menos. O sea, por ese lado es flexible. Son cláusulas. Y las cláusulas Z que contienen condiciones adicionales al contrato. Y naturalmente la información técnica de obra que vendría a ser el expediente técnico que nosotros denominamos. Esa es la estructura del contrato NECA. No es una estructura complicada, es una estructura simple que con una buena leída ya nos ubicamos muy rápido en el contrato y como todo siempre se va a regresar al contrato, pero cubre todas las etapas. El contrato, nosotros escogimos en los Juegos Panamericanos el NEC 3 opción F, que es una gerencia de contrato. Se contrata a un contratista, valga la redundancia, para que nos gerencie los contratos, ¿no? Y este contratista de gestión, a su vez, va a buscar una serie de subcontratistas. Se prioriza sobre todo la subcontratación de ingeniería, priorizando el tiempo y para que el contratista principal se preocupe más en la gestión de las obras. Por eso nosotros en Villa María hemos tenido más de 130 subcontratistas, hemos tenido proveedores, aproximadamente en 80, ¿no? Y se escoge al que tiene mejor. Por ejemplo, el que va a poner ventanas tiene que ser uno que pone ventanas, ¿no? No se va a comprar el aluminio y se va a preparar en campo, por decir algo simple. Y sobre todo, por la complejidad que tenían los Juegos Panamericanos en cuanto específicamente al tipo de campo. Todos los campos son homologados por las federaciones internacionales. Por tanto, el que construía, el subcontratista que construía tenía que tener experiencia mundial en ese tipo de campo. Porque venían con rayos láser, nos homologaban, veían el rebote de la pelota, una serie de parámetros que para nosotros era desconocido, porque no conocíamos, por eso justamente contratamos al gobierno a gobierno, y tuvimos en Villa María del Triunfo, la piscina fue hecha en Barcelona, en España, los campos, el gras está de Holanda y de Italia, ¿no? Es decir, tenemos componentes de todo el mundo ahí por el tipo de instalación. Y la construcción que se desarrolló en este caso, se escogió la modalidad Fast Track. ¿Qué quiere decir la modalidad Fast Track? Diseño y construcción a la vez. Porque no teníamos tiempo realmente, ¿no? El tiempo nos apretaba mucho. El desarrollo de la ingeniería, dentro del contrato NEC 3, hay cinco cosas que quisiera detallarlas a la vez, como un tercer nivel, ¿no?
Primero, el desarrollo de la ingeniería de detalle. Nosotros, como les decía, empezamos de una ingeniería básica. No teníamos una ingeniería de detalle. Una ingeniería básica que venía de la preinversión del PIB, ¿no? Que era muy simple y los costos se habían hecho con obras similares. Entre las obras similares había una comisaría, un colegio, un campo deportivo, que eran completamente diferentes a lo que nosotros terminamos construyendo. Y con parámetros de diseño, por ejemplo, por decir cualquier cosa, un baño era 8 metros cuadrados según el diseño, pero según los requerimientos internacionales tenía que ser de 12 o de 14 metros, casi el doble, porque tenía también que servir para las personas con discapacidad, para su radio de giro, rampas de ingreso, toda la complejidad que significa construir una instalación accesible. Haciendo un paréntesis, Villa María del Triunfo es una instalación, las 21 hectáreas, completamente accesible. Si una persona se baja en una punta con una silla de ruedas, se va a poder desplazar por todo el complejo con su silla de ruedas. Va a poder tener acceso a todo. ¿Por qué? Porque así se ha diseñado, para que sea accesible. Regresando, el desarrollo de la ingeniería de detalle, nosotros hicimos una secuencia, y eso un poco los que están en consultoría lo van a ver, es un poquito. O sea, hicimos primero, al día siguiente, el día que empezamos, una conferencia de preconstrucción. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo has pensado? A las 2 semanas nos juntamos e integramos. Vamos integrando lo que tú tienes, necesitas algún tipo de información, te la completo, mira que estás pensando. ¿Por qué? Porque es colaborativo el contrato. Estamos los dos en el mismo lado, no están al frente. Nosotros a veces solemos decirle, oye, preséntame tu estudio después de 4 meses y le llenamos con 200 observaciones, ¿no? Acá no, acá cada 2 semanas nos juntábamos todo un día a trabajar para empezar a desarrollar. Entonces ahí se integró, se hizo las bases del diseño, se vio el avance del diseño, cada 2 semanas nos juntábamos y se hizo un diseño esquemático. Oye, ya, un preproyecto. Cuando se aprobó eso, ellos siguieron con su diseño y nos presentaron la ingeniería definitiva el 21 de junio. Igual, si había algo especial, entre las 2 semanas parábamos para revisar las especialidades, ¿no? Sanitarias, mecánicas, en fin. Todo el diseño se hizo con modelamiento BIM. No era una exigencia en el NEC 3 modelamiento, pero el contratista ofertó que lo iba a hacer todo en modelamiento BIM. Entonces, esto es el centro acuático, por ejemplo, que está en modelamiento BIM. La ventaja es de que acá ya se puede ver si hay o no hay interferencias y las especialidades se pueden ir desarrollando en forma paralela. Es decir, se va haciendo todo a la vez, ¿no? Y reuniendo los diferentes softwares, en caso de estructuras, el Tecla, el Revit para los diseños de los arquitectos y los softwares especializados para las especialidades. Este es otro más del BIM, las estructuras. Y la ventaja del uso del BIM era que también obteníamos planos de acá, metrados y valorizaciones, y nos determinábamos, por supuesto, si había o no había interferencias en la construcción. Una segunda herramienta que usa mucho el NEC es la alerta temprana y los eventos compensados. ¿Qué es una alerta temprana? Cualquiera de los dos, el contratista o el contratante o el gerente de proyectos en este caso, pueden emitir una alerta temprana notificando que han tomado conocimiento de un posible riesgo que pueda o nos genera más costo, o nos va a demorar la culminación, o nos va a retrasar el cumplimiento de alguna fecha clave, porque acá tuvimos entregas parciales, o nos va a perjudicar en la ejecución de las obras en general. Nosotros en la legislación peruana tenemos esto, algo, se ha incorporado ahora en la ley. Dice, a los 30 días el contratista debe revisar todo el expediente técnico y manifestar si está bien o hay algún problema. Pero el riesgo es constante en toda la obra. El riesgo no, a los 30 días y pasado eso ya no va a haber otros riesgos, eso es mentira. Nosotros tenemos, y eso es un tema que deberíamos ir mejorándolo en nuestra legislación, porque acá hay un problema y se comunica, el que fuera, ¿no? No nos gusta, ¿no? Al menos cuando el contratista nos comunicaba cada rato las alertas tempranas, pero ellos a su vez con sus subcontratistas también tenían el mismo mecanismo. O sea, el subcontratista también a ellos les advertía algún problema que podía tener, alguna interferencia que podía encontrar, ¿no? Y una alerta temprana, como dice, siempre es como un aviso de ampliación de plazo o un adicional de obra. Y no hay que satanizar los adicionales de obra. Ha tenido un mal uso, pero son cosas necesarias de la obra, más aún cuando nosotros partimos de una ingeniería básica,
Y con la ingeniería de detalle en Fast Track siempre hay cosas que se quedan. Y la otra herramienta, como consecuencia de la alerta temprana, era el evento compensable. Nosotros en Villa María del Triunfo tuvimos 250 alertas tempranas, más o menos, para que tengan una idea del volumen de notificaciones que nos hacía el contratista por diferentes motivos. Eso generó un evento compensable en algunos casos adicionales, y que nosotros tuvimos 19 en total, incluyendo los originados por las federaciones, ¿no? Porque las federaciones venían, las delegaciones internacionales, y también querían algún detalle específico en su campo deportivo. Y teníamos que hacerlo, porque esa es la costumbre en el mundo, no estaba en las normas. Ahí nos damos cuenta, pues, de que las normas internacionales son generales, pero igual tampoco son perfectas, ¿no? Hay una serie de omisiones o cosas que se dejan a criterio y que para un deportista o para una federación está bien y para otra no tanto. Y en algunos deportes hay federaciones muy importantes, por ejemplo, el caso de la MLB de Estados Unidos, la Liga de Béisbol. Ellos no han venido los deportistas de Estados Unidos, pero sí vinieron a chequear sus campos, porque muchos de los que venían de República Dominicana, Puerto Rico, de Argentina mismo, juegan esta liga y no querían que ningún deportista se lesione. Por tanto, ellos nos seguían subiendo la valla y había cosas que no lo habíamos considerado que teníamos que construir. Finalmente lo construimos y quedó un campo interesante. Regresando al tema. El evento compensable es como un adicional y tiene su trámite parecido, pero también mucho más rápido, ¿no? Nosotros, como les decía, tuvimos 19 casos, entre los chiquitos y grandes, pero se dan. Ahora, ¿cómo identificamos? Y esto es una parte muy importante también si queremos hacer un paralelo con la legislación peruana. La ley de contrataciones te dan dos escenarios para eventos compensables, ¿no? Fuerza mayor o caso fortuito. Y siempre buscando al culpable. ¿Quién metió la pata? ¿Quién no dijo? El consultor no hizo. Acá se enumeran 19 causales de eventos compensables. 19, o sea, dice, por estos casos te puede dar un adicional en obra. Tú lo enumera. Y me dicen que la versión en el NEC 4 ha aumentado un poco más. Uno ubica en cuál está y esa cláusula invoca. No hay mayor ciencia, o sea, es simple, no tiene que estar haciendo una justificación de abogado. Simplemente dice, oye, según el 19 la 60.1.16, esa causal estoy alegando para tener el evento compensable o el adicional de obra. Se analiza y si procede, procede, pues es así, ¿no? Esos son herramientas muy buenas que nos ha permitido el contrato NEC. Yo me estoy yendo a cosas puntuales, no a todo el desarrollo del contrato, por el tiempo que tenemos, pero un poquito para explicarles y hacer pequeños paralelos con la legislación peruana. Pero en todo caso, el contrato NEC, a diferencia de la ley peruana, al final el objetivo es el mismo, es construir la obra. Construir la obra que quiere el Estado, y naturalmente el contratista va a querer su utilidad. Es un gana-gana, ¿no? Pero para que el contratista cumpla, el NEC genera incentivos, premios permanentes. La ley peruana sanciona. Te demoras, te sanciono. Te demoras 2 veces, te rescindo. Acá no. Llega a su tiempo, te premio. Llegas a tu tiempo con tus subcontratistas, te premio a ti y a tus subcontratistas. Y es una cadena de incentivos que en el transcurso de toda la obra, eso se establece naturalmente previamente en las bases, se va dando. Pero el cuarto punto importante, el tercer punto importante, perdón, fue la implementación del DAP, el Dispute Adjudication Board, que es exactamente parecido a lo que es la Junta de Resolución de Disputas en la legislación que ahora tenemos y que ha sido implementada además. La idea base es igual que en todo sitio, ¿no? Si tenemos un precio, por dinero va a haber conflicto, por plazo va a haber conflicto, por complejidad de la obra va a haber conflicto. Y por el expediente técnico también va a haber conflicto. Eso es igual en un contrato NEC o en un contrato con la legislación peruana, porque es la naturaleza de la obra. Va a haber un conflicto. La idea es cómo lo resolvemos dentro de la obra y dentro de los plazos de la obra. Cada uno tiene su posición. El contratista fija su posición, nosotros fijamos la nuestra. Y pues definitivamente no nos poníamos de acuerdo. Entonces, esta Junta de Resolución de Disputas, conformada por 3 miembros, nos basamos en la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Esta junta
elevábamos nosotros nuestra consulta, o el contratista elevaba su reclamo, y ellos resolvían en más o menos 2 meses y medio. Un tiempo muy similar a lo que tiene Perú en la Junta de Resolución de Disputas actuales, que se va a implementar a partir de este año en los contratos de obras públicas que superan los 40 millones de soles. Ellos resolvían a los 2 meses y medio y teníamos que aplicar lo que la Junta de Resolución de Disputas resolvía. Nos guste o no nos guste. Algunas hemos ganado, otras le hemos ganado al contratista. Pero eso es condición, y para que ellos puedan tener derecho, primero tienen que terminar la obra y después pueden irse, si quieren, por eso, a un arbitraje. Así está establecido y así está también, esa parte es muy similar a la legislación peruana, pero la ventaja es que nosotros entre el año pasado y el anteaño pasado ya lo hemos estado ejerciendo. Hemos tenido 8 juntas de resolución de disputas, 8 se llaman sumisiones formales, 8 reclamos durante el desarrollo de la obra de Villa María del Triunfo, con resultado diverso, ¿no? En algunos ninguna de las dos partes ganaba simplemente, ¿no? Y en otras ganaba el contratista, en otros nosotros no. Pero ha sido al final bueno, se terminaba, se iba a la junta, se resolvía y seguíamos trabajando. Y nunca se perdía el ánimo colaborativo que es este tipo de contratos, ¿no? Y nos ayudaba, porque ya, si alguien, porque a veces una de las partes se enterca y hace un reclamo, y eso todos los que hemos hecho obras nos hemos dado cuenta, ¿no? Que hay posiciones ya personales que se trasladan en un reclamo. Entonces, la Junta resolvía, nos volteábamos la página y para adelante, a avanzar lo que era nuestro negocio, que es la obra. La razón de existir es la obra, eso no hay que olvidarlo. Y en eso sí, la legislación nos lleva mucho a los caminos legales, la legislación peruana, y acá lo que se trata es justamente evitar eso. Y lo que les decía, por último, la parte de incentivos. Nosotros, durante toda la obra, generamos incentivos parciales y finales. Y por cada etapa, ¿no? El contrato se diseñó así. Se paga al contratista el monto indicado en el cronograma de incentivos si se mejora o cumple con la meta indicada en el indicador específico, un KPI, que ahora están de moda los KPIs. Y el pago se devenga cuando ha cumplido la meta. Por ejemplo, si diseñaba a tiempo y debajo del presupuesto meta, un premio. Si hacía los plataformados de los campos, de cada uno de ellos, un premio. La culminación de las fechas clave, porque teníamos fechas clave específicas para ir controlando el tiempo. Esto es similar a lo que en la legislación peruana hacemos con el cronograma. ¿Nosotros qué hacemos? Chequeamos mensualmente el cronograma que esté mayor o igual al 80%. Acá no, acá le damos metas. Oye, ¿me terminas el plataformado para tal fecha, para el 15 de abril, me terminas el plataformado a los niveles que hemos acordado? Tienes un premio. Entonces ellos corrían para tener su premio. Igual, me culmina la subestructura, tienen su premio. No a todos han llegado a tiempo, pero la mayoría han llegado porque tenían uno, y eso jala más que una sanción, ¿no? Porque si no, ahí empiezan nuevamente las disputas, ¿no? Cuando empiezan a evaluar el cronograma, si llegó o no llegó al 80%. Y en fin, así cada una de las cosas le fuimos premiando al contratista. Bueno, ellos han ganado un dinero por esto, pero nosotros hemos ganado también la culminación de la obra en el plazo. Eso es un repaso rápido. Yo quedo sujeto a las preguntas, pero les voy a preguntar al final para qué construimos. Voy a hacer un poquito de lo que ahorita somos. Ahorita hemos quedado como legado de los Juegos Panamericanos, porque estas obras dan 4 tipos de legados. El legado deportivo, que lo hemos vivido todos, ¿no? Y con las medallas que se han ganado. El legado social, educativo y de salud, que los niños participan en los ciclos de vacaciones útiles. El legado de desarrollo urbano, definitivamente toda la gente que vive alrededor del complejo de Villa María del Triunfo ha revalorado su propiedad porque tienes un parque hermoso al frente. Y un legado económico, porque nos ha quedado la infraestructura y se puede hacer una explotación económica de algunos componentes de esta infraestructura. Esto es una prueba. Esto es Villa María del Triunfo en vacaciones. Tuvimos 2.000 niños en natación. Aquí están los niños esperando su turno. Aquí están en las tribunas los padres sentados tomando las fotos a sus hijos, muy cómodamente instalados. Habían 20 profesores de natación y en la piscina había de los diferentes niveles, desde principiantes hasta ya avanzados. Lo mismo se hizo vacaciones útiles en hockey.
en béisbol y se les premió a los chicos. Tuvimos en total en Villa María cerca de 3.000 jóvenes y muchos de ellos específicamente en natación ya se habían inscrito para el ciclo de invierno. Lamentablemente por el tema de la pandemia se suspendió. He tratado de poder llegar porque me decían que teníamos un tiempo limitado a correr. Muchas gracias por su atención y quedo llano a la solución de la consulta que ustedes deseen que se les aclare. Muchas gracias. No sé, Cintia, o continúas tú, Luis. Sí, continúo. Colegas del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, les saluda el ingeniero Luis Nanfuñay. Como ya lo dijo el ingeniero decano Ciro Antonio, acá con Marco Agama estamos tratando de compartir algunas experiencias que tuvimos en los Juegos Panamericanos a raíz de esta modalidad de convenio gobierno-gobierno. Quiero resaltar algo muy importante que lo dijo Marco. Esta obra se ha ejecutado apenas en 14 meses. Y para ejecutarla en 14 meses, en un área de aproximadamente 21.5 hectáreas, se ha tenido que emplear varias herramientas. Una de ellas, la modalidad Fast Track. Otra herramienta, aplicar una tecnología que nos permita reducir los tiempos en la etapa de construcción. Y dentro de esas herramientas para reducir los tiempos, ha habido la participación de especialistas por parte del contratista que han desarrollado un trabajo importante para poder elegir estructuras de ejecución rápida con la participación de empresas peruanas. Una de ellas, por ejemplo, tenemos que en esa área de 21.5 hectáreas que comprendía la sede deportiva Andrés Avelino Cáceres, tenía un desnivel entre la zona norte y sur de 18 metros. En un inicio, meses antes, en un convenio que tuvo el proyecto especial con el ejército, hicieron todo un movimiento de terreno para llegar a un nivel de terraplén, que fueron entregados al contratista a fin de que ellos proyecten todas las estructuras para los campos deportivos de alta competencia que se habían establecido en los alcances del contrato. Todo este mecanismo de planeamiento permitió que todas aquellas estructuras proyectadas tuvieran un emplazamiento y una ejecución de trabajo de tal manera que, por ejemplo, todos los cortes de excavación, todo ese volumen de terreno, producto de excavación, fuera reutilizado en el mismo sitio donde se estaba emplazada la obra. Tal es así que donde había corte, ese mismo terreno, después de un tratamiento apropiado según la recomendación del estudio de mecánica de suelos, fuera utilizado en los rellenos, ya sea con material propio o combinado con algún otro material de préstamo. Pero en su gran porcentaje, ese material fue reutilizado en las mismas emplazamientos de las obras. Otro aspecto importante para tratar de llegar a cumplir con este plazo de ejecución de apenas 14 meses fueron la selección de empresas contratistas con mucha experiencia en este tipo de obras. Realmente fue una participación de los profesionales peruanos con un acompañamiento de profesionales y de empresas con mucha experiencia, con mucho nivel de conocimiento, adecuándose a este tipo de contratos que al final tuvieron éxito.
nosotros realmente, empresas como Preansa, que construyó las vigas y gradas para los campos deportivos, para los estadios deportivos, empresas como Fluidra, que vino de Italia para la construcción de la piscina, Fabertec, que hizo la estructura metálica para el techado de la piscina olímpica de waterpolo. Tenemos otros subcontratistas como Membel, Toeport, que se encargaron de la construcción de los campos deportivos con todas las instalaciones proyectadas por los diseñadores. Realmente ha sido una labor titánica, de mucho esfuerzo. Estos trabajos, en un determinado momento, llegamos a tener un promedio de 1.500 trabajadores por día. Fue en la parte de mayores solicitaciones de trabajo. Realmente fue algo maravilloso, una obra muy bien planeada, porque las interferencias podían haber ocurrido. Pero como ya lo dijo el ingeniero Marco Agama, utilizamos la metodología BIM para evitar que esas interferencias se pudieran producir durante el desarrollo del trabajo. Y es más, si hubiera habido interferencias en el desarrollo de los trabajos, inclusive el contratista no hubiera podido acceder a uno de los KPI, que era también un condicionante de que los retrasos se produjeran por interferencias, situación que no se produjo en determinado momento. Otros aspectos que hay que resaltar en este tipo de obras y que conllevaron al éxito fue la participación de los especialistas en cada uno de las ramas de ingeniería, y fueron especialistas peruanos con mucho compromiso para poder estar a tiempo tanto en los diseños con la misma supervisión de la obra. No dejamos de lado la supervisión de calidad de los trabajos que tuvo a cargo de una empresa, de un tercero, que es una consultora, que se dedicaba exclusivamente a la verificación y el acompañamiento en lo que era la supervisión y control de la calidad de la obra. Estos aportes, tanto de los consultores y de nuestros especialistas peruanos, conllevaron a que el contratista no tuviera inconvenientes en ejecutar sus trabajos. Independientemente del fast track que se empleó acá, hubo mucho aprendizaje, mucho compromiso, y creo que de los profesionales peruanos, y creo que eso hay que resaltar, porque todo ese aprendizaje estimo que va a ser trasladado a otro tipo de obras. Obviamente que esta ejecución no ha sido ajena al uso de plataformas colaborativas para un mejor control, tanto en el diseño como en su ejecución. Por ejemplo, tenemos la plataforma Acones, que es una plataforma para control de documentos, en la cual ya nos evitamos de generar documentos en físico. Todo era a través de la red. Todos los documentos que generaba el contratista los colgaba en el Acones, y la respuesta de la gerencia del proyecto de la misma manera. Tal es así de que era un abreviado y los tiempos se reducían. Lo que estábamos acostumbrados en la gestión pública, realmente pues trasladar un documento en físico y esperar la respuesta en físico, realmente quizás demanda un tiempo. Pero en este caso, que estábamos en un proyecto con un plazo de ejecución de 14 meses y mediante una ejecución fast track, la respuesta era casi inmediata. Otras plataformas colaborativas que usamos fue el Final Cut, que es una aplicación. Final Cut es una aplicación y una herramienta que a la vez nos sirve en nuestro trabajo de supervisión, tanto del proyecto como de la ejecución misma. Uno en un celular, en una tablet o en su computadora, en su PC, podría verificar el avance de los diseños, el avance mismo de la obra. ¿Por qué? Porque todos los autorizados, todos los involucrados, desde el gerente del proyecto, desde el director del proyecto por parte del contratista, hasta el gerente del proyecto y nuestros especialistas por parte del proyecto
Lima 2019 podrían estar presentes, inclusive hacer las observaciones necesarias durante sus visitas a campo o durante la evaluación de la ingeniería. Y todos los involucrados se enteraban. Esto ayuda mucho, independientemente del cuaderno de obra, era una forma de control y de monitoreo bastante eficiente. Creo que estas plataformas y herramientas colaborativas ya se están implementando en los proyectos, me parece, del Ministerio de Vivienda, con el cuaderno de obra digital, y creo que en el futuro en otros proyectos de igual manera van a seguir incluyéndose. Yo creo que las experiencias ganadas en estos Juegos Panamericanos realmente son muy importantes. Hemos sido un grupo de profesionales que nos capacitaron, aprendimos, ejecutamos, y que creo que en lo sucesivo mucho más profesionales van a tener esta oportunidad de participar en este tipo de obras. Por lo que resta y por lo que ha dicho el ingeniero Marco Agama, creo que esto es un aprendizaje y esperamos siempre estar atentos para poder informar, comunicar y poner al alcance de los colegas todo aquello en lo cuales nos ha tocado a nosotros vivir una experiencia ahí en los Juegos Panamericanos. Estamos a su disposición, cualquier consulta, creo que estamos llanos a poder absorber. Mientras van formulando su consulta, yo quisiera responder una que está en el chat. Nos preguntan, ¿en qué consisten los premios o incentivos que se dan a los contratistas que cumplen sus metas? Todos los premios son económicos. Van a variar por el tamaño de la meta cumplida, pero todos son económicos, ¿no? Si en total en Villa María se han repartido premios por aproximadamente casi $2 millones. Perdón, los premios por darse eran como casi $2 millones. Los realmente entregados de verdad está bordeando el 1.400.000, porque hay algunos que no los había cumplido. Pero todos los premios, los KPIs que se le llama, son económicos. Una segunda pregunta me dicen, ¿cómo se maneja la ampliación de plazos en los contratos NEC o no hay ampliaciones de plazo? En el contrato NEC como contrato sí existe la ampliación de plazo. Nosotros en los Juegos Panamericanos no hemos dado ampliación de plazo porque no podíamos. Para nosotros el tiempo era el factor que no se podía mover. No se podía correr el cronograma, las obras se tenían que entregar 90 días antes del inicio de los Juegos Panamericanos para que vengan ya las delegaciones a practicar. Así que lo único que no hemos podido mover en ninguna de las instalaciones de los Juegos Panamericanos ha sido el plazo. Pero el contrato NEC como contrato NEC sí contempla ampliaciones de plazo. Seguimos con las preguntas del chat. Lucho, si tú deseas intervenir en una de ellas, me dices. Continúo yo acá con una pregunta de Ricardo Montes. Gracias por las felicitaciones. ¿Hubo diferencias presupuestales entre la expresión de interés y el proyecto final? Sí. En Villa María el Triunfo, y eso sí vamos a ser bastante claros, no teníamos nosotros un presupuesto. Nosotros formulamos el presupuesto en meta, nosotros como entidad. Y el monto que asumimos como presupuesto meta fue el del PIB, en este caso de la ingeniería básica, porque no teníamos ningún dato de referencia. ¿No? El PIB más o menos era 225 millones de soles y así lo tomamos como un presupuesto meta. Dentro de los alcances, y eso fue un premio, decíamos, si tú diseñas menos de ese monto, tienes un premio grande, que en ese caso eran $300.000. No, en los Juegos Panamericanos, solo los edificios de Villa Panamericana diseñaron a un precio menor al presupuesto meta. En todos los otros casos sí hemos tenido incrementos al precio. ¿Por qué hemos tenido los incrementos al precio en caso de Villa María, pues, específicamente?
por lo que mencionábamos al momento, que teníamos un diseño, nosotros hemos tenido 20.000 metros cuadrados por un mayor alcance, eso sería el tema general. Y lo explico en lo siguiente, hemos tenido, en cifras redondas, el PIB decía para que ellos construyan 20.000 metros cuadrados aproximadamente en los diferentes estadios. Terminamos construyendo cerca de 28.000 metros cuadrados. ¿Por qué hubo la mayor meta? Porque eran los requerimientos internacionales. Nosotros, como les decía, hemos tenido una referencia de una comisaría, de un colegio, sin ofender a nadie, pero eso no nos reflejaba nada. Sí hubo un incremento más o menos del orden del 18% en el presupuesto de Villa María en lo que era obras. No sé quién está modelando. Acá hay un ingeniero Vilches que quiere participar. Por mi lado no habría ningún problema. No sé cómo vamos de tiempo. Voy a ir, no sé, Lucho me dice si la señorita está moderando. Voy continuando con las respuestas. Las preguntas, perdón. ¿Los contratos gobierno a gobierno reducirá la brecha de corrupción o no necesariamente? Como yo le decía, el primer documento que firman el contratista es una cláusula, en la práctica, una cláusula anticorrupción. ¿No? Entonces, en la cual determina todo, ¿no? O sea, fija los parámetros. Nosotros tenemos un tema colaborativo muy cercano hacia el contratista, pero eso no significa que se reciban regalos, ni se salga a cenar, las cosas cotidianas que a veces se dan. Estamos prohibidos, y eso el contratista firma para que no haya. Entonces sí, definitivamente ayuda a que no haya corrupción. ¿No? Es una gestión de open book, se le llama, libros abiertos, donde nosotros podemos intervenir, reunirnos con los subcontratistas, ver si le están pagando a los subcontratistas, incluso hasta la etapa final, algo que no se hace, posiblemente muchos colegas han hecho obra por su contrata. Una práctica frecuente es al subcontratista retener el 5% de su fondo como fondo de garantía y no devolvérselos. No se lo devuelven, ¿no? El contratista se resigna, el subcontratista se resigna, es chico, no tiene fuerza y se lo queda. Nosotros hacemos al final un cierre comercial, donde todos los subcontratistas tienen que firmar de que no les adeudan nada y que ellos están satisfechos con la relación contractual. Entonces, ¿qué garantizamos con eso? Que hasta la etapa final se vele para que al chiquito, en este caso el subcontratista o el proveedor, se le cumpla con todas sus obligaciones. No, eso es la parte de transparencia de este tipo de contratos que ayudan para que realmente no dejes una ventana para la corrupción. Aló. Aló. ¿Aló, sí? Quiero intervenir. Con gusto. Bueno, no nos ha dado ninguna estimación referente a que cuánto hubieran costado estas obras comparativamente si se hubiesen ejecutado por la Ley General de Contrataciones del Estado. Tenemos sí algunas estimaciones, ¿no?, que se han llegado a conocer, que por ejemplo los departamentos de la vía panamericana tenían un costo que era el doble de lo que en ese momento empresas inmobiliarias peruanas, ¿no?, para departamentos de las mismas características, o sea, área techada, acabados, etcétera, etcétera, costaban la mitad. O sea, en otras palabras, en ese departamentos han costado el doble. Y obviamente en esas condiciones es muy fácil construir, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el último comunicado que ha emitido el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros, en el que, al haberse sometido a esos convenios de gobierno a gobierno, precisamente con el mismo Reino Unido e Irlanda del Norte, para ejecutar una serie de obras de la reconstrucción con cambios. El colegio ha salido y su posición ha sido no solamente del Consejo Nacional, sino el Consejo Nacional no ha hecho sino consolidar las posiciones de todos los consejos departamentales del país. Y ha sido de que esas obras
por lo menos la de reconstrucción con cambios, no eran obras complejas ni tenían ninguna particularidad que no pudieran ser ejecutados por ingenieros y por empresas peruanas. Pero que sí, había necesidad de modificar la ley de contrataciones del Estado. Aquí a los ingenieros peruanos y a las empresas peruanas, prácticamente con estas obras de los Juegos Panamericanos, los han satanizado a los ingenieros peruanos y a las empresas peruanas. Pero la causal de todo esto es la ley de contrataciones, que todos los últimos presidentes, ustedes conocen, están siendo procesados y precisamente por corrupción en la obra pública. Entonces de ahí es fácilmente deducir, todos ellos modificaron la ley de contrataciones, pero ahora es fácil deducir pues que la modificaron para precisamente facilitar la corrupción de ellos como presidentes y de sus militantes de los partidos a los que pertenecían. Entonces han satanizado a los ingenieros y a las empresas peruanas, cuando en realidad es la redacción de la ley de contrataciones que han ido puliéndola los últimos presidentes, pero precisamente para facilitar la corrupción. Por eso es que ustedes ven que con facilidad se hace ganar al que se desee, ¿no? Aun cuando no reúna una serie de requisitos. Entonces, si es que uno la ganan al 90%, pues en otras palabras, la ley de contrataciones peruanas actual, porque todavía sigue vigente, compra a lo más barato, en el sentido pues de que admite propuestas hasta el 90% del presupuesto, ¿no? Y obviamente ahí está perdiendo el 10%, porque teóricamente el presupuesto es el que verdaderamente el costo justo, de modo que aquel que se presenta al 90%, obviamente está perdiendo. Y aquí hay una gran diferencia con relación a los Juegos Panamericanos, a las obras, en el que ahí no gana el que cobra más barato, como en la ley de contrataciones. Pero no queda ahí eso, sino que aquel que todavía se pone al 90%, todavía tiene que dar 10% de coima con la ley de contrataciones. Y algo más, que esas empresas que se someten a la corrupción no tienen ni capacidad técnica ni capacidad económica. De modo que todo lo que ocurre en las obras contratadas bajo la ley de contrataciones es obviamente que una aberración producto de la corrupción. Entonces, en la posición del Colegio de Ingenieros es verdaderamente certera, en el sentido de que esas obras que se acaban de contratar con la reconstrucción con cambios con el mismo Reino Unido que en la del Norte, no tenían nada de complejidad, pero que sí hay necesidad de modificar la ley de contrataciones, ¿no? Y modificándose la ley de contrataciones, y hay varias propuestas ya, por ejemplo, yo conozco nada menos que Capeco Lambayeque, o sea, de acá del departamento, ha emitido, y bueno, ya envió su propuesta de modificaciones, que más o menos se las describo. Es un documento de 10 páginas tupidas en el que analiza artículo por artículo de la ley de contrataciones y de su reglamento que requieren modificación y lo fundamentan el porqué, y todo con el fin de cerrar el paso a la corrupción. Cuando eso se haga, no va a haber necesidad de acudir. Por ejemplo, aquí en esa modificación se dice pues de que no se admitan propuestas como ahora que al 90%, ¿no? O sea, al más barato, no, sino más bien del 100% al 110%, que en otras palabras pues para que no se pague lo más barato. Aparte que lo principal es cerrar el paso a la corrupción con una serie de artículos. Entonces, en otras palabras, ingeniero Agama no nos ha hecho un comparativo, por lo menos estimado, pese a que usted dice que
Bueno, no, el presupuesto inicial fue o lo estimaron ustedes en base a la ingeniería básica que tenían en ese momento, que entonces les es muy fácil. Si esas obras de los Panamericanos, específicamente la de Vía María del Triunfo, se hubiese ejecutado bajo las normas de la ley de contrataciones, pero obviamente eliminándole la corrupción, ¿qué tanto hubieran costado? ¿No? O comparativamente a que si se elimina la corrupción en la ley de contrataciones del Estado, la general, y se ejecutan bajo esa modalidad, que nosotros conocemos. Los departamentos de la vía panamericana costaron el doble de lo que en ese momento empresas inmobiliarias peruanas para un departamento de las mismas características en área techada, en acabados, etcétera, etcétera, la mitad. Entonces, en otras palabras, en esas condiciones es muy fácil construir. Y así algo similar debe haber sucedido en otros casos. Y esto, bueno, mi posición es fundamentalmente justificar la posición que ha emitido a través de un comunicado público el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros, ¿no? Que está bien certero, pero que obviamente exige que cuanto antes se elimine la corrupción y se modifique radicalmente la ley de contrataciones general actualmente existente. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias por su intervención. Yo definitivamente concuerdo en muchas cosas de lo que se ha manifestado con relación a la ley peruana. No tenemos esas distorsiones que ojalá en el corto tiempo se cumplan. La próxima semana, tengo entendido el miércoles, en este foro va a estar el ingeniero César Rojas, quien ha sido el gerente de proyecto de los edificios. Me gustaría que la pregunta sobre los costos se la haga a él, porque él es el que ha manejado ese proyecto. En cuanto a cuánto hubiese costado si lo hubiésemos hecho con la ley de contrataciones, eso es ciencia ficción, ¿no? Es un poquito difícil saber. Los supuestos son lo último que como ingenieros debemos decir, ¿no? O sea, o yo creo que, o me parece que es difícil. Nosotros partimos en base a lo que teníamos. Teníamos en un convenio gobierno a gobierno como que se ha dado para los Juegos Panamericanos, se basa en una situación extraordinaria, donde no teníamos expediente técnico y teníamos un compromiso internacional que honrar. Si los Juegos Panamericanos no lo hacía Perú, era multado con $50 millones, porque había honrado un compromiso. Así que el circuito internacional es muy serio, muy formal por ese lado. Así que la prioridad en los Juegos Panamericanos ha sido el tiempo, ¿no? Y con el acompañamiento, con todas las herramientas que se ha tenido, se ha gastado lo justo. Se ha gastado lo que correspondía. Y para que el contratista honre sus compromisos, iban de la mano con los incentivos y con la supervisión y con la Contraloría, que yo lo tenía todos los meses en Villa María del Triunfo, revisando todo lo que hacíamos, ¿no? Tanto la parte técnica como la parte financiera. Hemos tenido bastante vigilancia y yo creo que más adelante son mecanismos que algunas cosas sí se pueden replicar. Entonces ahora paso rápido a responder algunas preguntas que están en el chat. Menciona, dice, si los contratos NEC son un éxito, entonces el gobierno debería aplicarlo en las empresas nacionales y dejar de lado la ley. El contrato NEC es un contrato colaborativo, pero no es el único colaborativo en el mundo. También tenemos el contrato FIDIC, que es francés, tenemos el IPD, que es americano. Todos son primos hermanos y todos tienen la misma filosofía. Es decir, ¿a qué está tendiendo, en resumen, las legislaciones mundiales? A que los contratos sean colaborativos y no sean competencia hacia el contratista o hacia la entidad. No, que prime la transparencia y que no haya corrupción. Y yo creo que ese es el objetivo que todos queremos. No, el contrato NEC lo hemos manejado también el contrato FIDIC en otras ocasiones, son contratos que dan muchas ventajas. Entonces nosotros debemos imitar lo bueno, no tenemos que estar creando la pólvora cada vez. Yo creo que la ley de contratación es tan mala, tampoco ya no está. Hay cosas que están incorporando y que se están haciendo de a pocos. Yo creo el ofrecimiento al Colegio de Ingenieros, el pedido, perdón, del Colegio de Ingenieros es de que se modifique la ley. Yo creo que en eso todos estamos, pero debemos tener leyes ya más duraderas, ¿no? No se puede estar modificando cada cierto tiempo.
En cuanto me dicen que en el caso del campo deportivo construido en la Fuerza Aérea del Perú, no, yo no estuve en el lamentable, yo únicamente me centré en Villa María del Triunfo. Eh, los mantenimientos. El decreto legislativo, ¿qué pasa con las instalaciones y por qué el IPD sufre con sus instalaciones? Al IPD le construyen, y lo vemos en el Elías Aguirre nosotros, le construyen un estadio, pero no le dan una partida para mantenimiento. Entonces ellos tienen que ver si a través de las regalías que le da el uso del campo deportivo puede generar mantenimiento. Y realmente las vacaciones útiles en Villa María del Triunfo han sido a precios sumamente sociales, ¿no? Entonces, esos juegos, las vacaciones útiles en general no da un presupuesto significativo para el mantenimiento. El Estado, dentro del decreto legislativo 1248, se comprometió en asignar dinero para el mantenimiento y la conservación de estos campos. Y lo está haciendo. Por eso justamente nosotros como legado tenemos una serie de firmas que nos vienen haciendo el mantenimiento para dos cosas. Primero, para que sirva para la alta competencia. Si nuestros deportistas no entrenan en este tipo de campos, están en desventaja. Y segundo, para difundir el deporte y difundir el amor hacia el deporte con todos los valores inherentes que tiene el deporte. En eso nos estamos centrando y sí, el Estado está financiando para el mantenimiento. Lucho, si ves alguna pregunta que se me está pasando, por favor me ayudas. Aquí hay una pregunta, ¿por qué se tuvo que hacer un convenio gobierno a gobierno y la capacidad? Realmente los ingleses, repito, el país que se hace un gobierno a gobierno pueden ser ingleses, pueden ser franceses que están en los hospitales, o pueden ser de cualquier país. ¿Qué nos traen? Nos traen conocimiento. Pero el concurso, por ejemplo, en caso de Villa María, todo mi personal ha sido peruano, yo he tenido 14 ingenieros allí. ¿No? La supervisión de calidad han sido peruanos. El contratista, el de los 130 contratistas habrán sido unos 10 del extranjero por la especialidad, pero el resto, los 110, 120 han sido peruanos. Y al punto que y sus ingenieros del contratista también han sido peruanos. La empresa era española, pero el gerente de proyectos era un brasilero. Había unos uruguayos, había unos españoles, pero todo su plana grande han sido peruanos. Y la parte buena es que algunos peruanos que han estado para el contratista, ahorita están trabajando en Uruguay. Se los han llevado y en Argentina, se los han llevado. O sea, sí ha generado un aprendizaje y sí también ha servido para promover a los profesionales peruanos, ¿no? El mismo hecho que ahorita estemos conversando nosotros es transmitirles un poquito el conocimiento que hemos adquirido durante este convenio. No, yo creo que ese convenio, sí, como dice el Colegio de Ingenieros, debe ser para situaciones extraordinarias, como lo fueron los Juegos Panamericanos, y para infraestructuras que nunca lo habíamos hecho. Nosotros nunca hemos hecho una cancha de hockey. La última piscina olímpica que se hizo en el Perú fue en el Campo de Marte en 1962. Y definitivamente cuando nos hablaban de una piscina prefabricada, porque la de Villa María del Triunfo es una piscina prefabricada, no teníamos idea cómo era. Lo hemos conseguido a través de esto y yo creo que pues todos hemos aprendido, ¿no? Incluso los subcontratistas que han participado en eso. Y les cuento una anécdota. Si no había pandemia, iba a venir el Circo del Sol, Cirque du Soleil de Estados Unidos. Y estaban buscando y me llamaron porque querían un subcontratista que le haga una piscina para el Circo del Sol acá en el Jockey Plaza, para ese evento ya de circo internacional, porque sabían que acá se había hecho piscinas prefabricadas y querían hacer una igual para el espectáculo del circo. O sea, miren cómo ya va jalando, ¿no? Y lo otro, la final de la Copa Libertadores que se dio acá en Perú, se armó en 11 días. ¿Por qué se armó en 11 días? Porque la gente que trabajó en los Juegos Panamericanos pasó a trabajar en ese evento. O sea, ya habíamos aprendido cómo organizar muy rápido eventos de esa categoría. Hay un aprendizaje que se está viendo ahorita en la construcción de los hospitales temporales. Está la gente que ha participado en los Juegos Panamericanos, porque nosotros hemos hecho una cantidad de instalaciones temporales. Entonces los hospitales que se están haciendo, el de Chiclayo, se ha hecho con gente que ha trabajado en los Juegos Panamericanos. El de Piura y ahorita en Bagua, nosotros, además de las actividades que tenemos, estamos construyendo los hospitales temporales de Bagua. Hay arquitectos, ingenieros que han trabajado con nosotros que están allá. O sea, sí da una lección, da un aprendizaje, da una rotación y da habilidades a las personas que han participado que en una u otra forma se van difundiendo, pero a veces no se conoce su magnitud.
Acá dice el tema, el diseño del contrato sin necesidad de que sean en las líneas del metro, no tenemos la premura del tiempo para el presupuesto se va. Bueno, eso es el qué decirles, ¿no? De la ley de contrataciones y de los nuevos convenios gobierno-gobierno, ¿no? Ahora, un convenio gobierno-gobierno se gesta en el tiempo, no es inmediato, ¿no? Entonces yo creo que si supongamos la línea 3 o 4 que se quiere hacer convenio-gobierno, eso lo va a ver el siguiente gobierno. Entonces esperemos realmente que a ver qué va a pasar, ¿no? Lucho, si me sigues con algunas preguntas, pues voy a pasar, por favor. Mi consulta con... A ver, Marco, a ver. Sí. Hay una pregunta del ingeniero Alberto Visconde, donde dice cuál es la diferencia entre un contrato de gobierno-gobierno y lo establecido por la OCE. Bueno, realmente, como ya lo has explicado, hay temas casi similares, pero con otra descripción nada más, ¿no? Por ejemplo, tenemos las alertas tempranas y los eventos compensables que según la OCE vendrían a ser los adicionales. Pero en realidad estos contratos NET, como lo dijiste al comienzo, es un sistema modular que tiene un lenguaje sencillo, es hecho por ingenieros. Además tenemos un sistema de ejecución, en este caso de María Triunfo tipo Fast Track, donde los profesionales altamente calificados están en el diseño y generando la ingeniería de acuerdo a los requerimientos de la construcción. Entonces, esas son diferencias que nos han permitido estar en los plazos, cumplir las fechas claves y entregar obras para el desarrollo de los mismos juegos. Eso es lo que respecta al ingeniero Alberto Visconde. Claro, está bien. Sí. Después tenemos el ingeniero Javier Gómez, donde dice que las empresas peruanas son las que finalmente construyen subcontratando. También hay que recordar que en la sede de la Videna, la empresa peruana COSAPI fue la que tuvo a cargo la ejecución de todas las obras consideradas para los Juegos Panamericanos. Y la gran mayoría de empresas subcontratistas han sido, como tú lo has dicho, han sido peruanas y que se acoplaron perfectamente a los términos establecidos perfectamente establecidos en el contrato NET. Aló, Lucho, creo que se te... No, que estoy con el audio. Aló. ¿Puedes entrar, Marco? Aló. Aló, sí. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, ¿no? Ahí, sí. A ver, Marco, atendí la consulta del ingeniero Gómez, ¿no? Que nos decía sobre las empresas peruanas. Le estaba manifestando de que COSAPI, empresa peruana, fue uno de los ganadores y que construyó las obras en la sede de la Videna. Y en cuanto a los subcontratistas peruanos, fueron empresas peruanas que se acoplaron en los tiempos, en los plazos, en la calidad de la obra, y salieron bien. O sea, como tú lo dijiste, estamos en la capacidad de ejecutar. Si bien es cierto, este es un tema nuevo, los ingenieros peruanos igual están para dar lo que sabemos hacer realmente, ¿no? ¿Puedes continuar, Marco? A ver si le aperturan el micro, Marco. Sí, había tenido un pequeño, se había ido un momento la línea. No sé, Lucho, que te quedaste o siguió con el chat. Yo veo acá en el chat una consulta de un colega, porque he tenido yo un problemita con el internet y se me han ido, ¿no? Hay una aclaración que sí es importante hacerla. Los contratos NEC no es que el gobierno de Reino Unido lo administra. Lo administran los ingenieros civiles, que la Asociación de Ingenieros Civiles que ha creado ese tipo de contrato. Por tanto, si nosotros quisiéramos usarlo, se pide la licencia, no es muy cara, son $2,000, $3,000, y se usan los libros, los contratos. O sea, no es difícil usarlo. Es más, muchos ya acá en Lima
Hay muchos edificios que se están construyendo con contratos colaborativos, con contratos NEC. Por eso hay gente que ya sabe el manejo de ese contrato. Nosotros en el Estado es la primera vez que se está usando y estamos viendo que nos da muchas ventajas con relación a los contratos que hemos manejado con anterioridad. Pero no está relacionado que se quedan ingleses y el contrato NEC se esté usando. Ellos lo han traído, sí, pero la licencia se puede comprar en cualquier momento. No sé si hay otra pregunta, Lucho, a mí se me han borrado, disculpa. Hacían hace un momento una pregunta que decían de los casos que el Dispute Board o la Junta de Resolución de Disputas nos ha resuelto. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, discusiones de que si algunos montos consideraban o no consideraban el IGB, ¿no? Eso lo resolvió la Junta de Disputas. Otro, para nosotros ellos no cumplieron con el plazo de la ingeniería y se llevó eso a la Junta de Resolución de Disputas y a criterio de la Junta y por la interpretación de ellos dijeron que sí se había cumplido el plazo. Por tanto, se hizo acreedor al premio, ¿no? Ese tipo de... Siempre toda Junta de Resolución de Disputas termina resolviendo un tema económico, esa es la verdad. Y acá fue igual. Pero los miembros de la Junta, los adjudicadores, fueron escogidos, uno de España, uno de México y uno de Perú. Por tanto, eran unos profesionales de altísimo nivel, que también hemos tenido un aprendizaje, ahora que se está dando la JRD en el Colegio de Ingenieros y en el Perú en la legislación va a ayudar bastante. Marco. Sí, adelante. Sí, hay una pregunta de Lenin donde dice que pregunta, ¿no? ¿Cuánto ha sido el porcentaje de gastos generales de su obra? Yo le podría manifestar pues, de que acá en este tipo de contratos a los gastos generales se le denominaba el fee del contratista, que estaba compuesto por sus gastos generales más su utilidad. Ese porcentaje estuvo en el orden del 21%, ¿no? Acá en la legislación peruana con la OCE normalmente varía al 25%, pero en el caso de Villa María fue 21%. Sí, y un poquito complementándote eso, alguien decían, el contratista, ¿cómo funciona un poquito esto, no? El contratista en su oferta económica, él no dice, va a procurar llegar a los precios que estima porque hay incentivos para eso. Pero él lo que oferta es un porcentaje del fee. Es decir, mis gastos generales y utilidad van a ser el 21%, como fue este caso. En otros ha sido un poquito más, en otros ha sido un poquito menos, pero ese es más o menos el orden, ¿no? Eso es lo que oferta él. Y en base a eso también es un criterio de selección. Y recién ahí empieza a desarrollar la ingeniería, pero dentro del espíritu, y por eso se premia. Oye, si tú me desarrollas la ingeniería a costo menor a ese presupuesto meta, la diferencia nos vamos mitad y mitad. Y es un incentivo muy grande, porque hablemos de una obra, para el ejemplo de 100 millones de soles, que termina haciéndolo en 80, él tiene 10 millones de soles de utilidad directa por haber hecho una buena ingeniería y nada más. Entonces, ahí funcionan muy bien los incentivos, ¿no? En el caso de Villa María específico, por la geografía y por la diferencia de metas, no se podía llegar a eso porque hemos construido más. Pero sí hemos usado la ingeniería para abatar costos, ¿no? Va a ser muy largo explicar todo lo que se ha hecho, pero solo, por ejemplo, el uso de los muros de suelo reforzado que no se habían usado antes acá en Perú, ayer lo hemos usado en este tipo de estructuras y nos ha funcionado muy bien y nos ha costado la mitad de lo que nos hubiese costado un muro de concreto armado. Ha habido, en la medida, la modalidad de colaborativa te permite que tu expresión técnica no sea tan rígida, porque eso lo pusieron, que puedas desarrollar alternativas que cumpliendo las versiones técnicas te ayuden a ahorrar dinero. Aquí hay otra pregunta que justamente va muy relacionada, dice, de Bamache, dice, ¿cuál fue la diferencia de términos económicos entre el estudio de preinversión y ejecución? El estudio de preinversión era un estudio de ingeniería básica.
en la ejecución es totalmente diferente en el esquema. Y tanto para el diseño como la construcción hemos usado el BIM. El BIM es una herramienta que ahora ya también está en la ley y que se va a ir implementando de a pocos, pero sí, hemos usado el BIM, yo les presenté 2 láminas, tengo realmente muchísima información del BIM que podría ayudar a entender un poco más, pero sí hemos usado el BIM y nos ha servido justamente para que la brecha no sea muy, para cubrir, perdón, la brecha entre la ingeniería básica que empezamos y la ingeniería final que hemos construido. ¿Cómo se hace el control posterior de los contratos NEC? Nosotros aquí, más que el contrato NEC, el control posterior de la obra, nosotros hemos tenido un control recurrente de la Contraloría, ¿no? Y naturalmente ellos están, como siempre, dentro de sus facultades, en hacer algún control posterior si ellos lo desean, ¿no? No sé, Lucho, alguna otra consulta. Si nos está quedando algo, por favor, con mucho gusto. Tenemos un poquito de tiempo, todavía unos minutos. Acá dice, ¿puedes precisar en detalle las ventajas de los contratos NEC? Es un contrato que tiene 50 hojas, la guía tiene, pero yo les digo, una cualidad importante del contrato NEC es la transparencia y la colaboración entre ambas partes. Nosotros, cuando empezamos, y la ley nos lo ponen siempre como que somos antagónicos. Y no somos antagónicos, al margen de la camiseta que vistamos, porque podemos ser contratistas en una oportunidad, podemos ser entidad en otra. Lo que debemos primar es que el objetivo de ambos es construir y construir bien. Y eso es el contrato NEC lo resume en 2 palabras, en colaboración y en transparencia durante toda. El primer artículo del NEC es eso. Se debe de trabajar en un ambiente de colaboración, de confianza y de transparencia. Eso es importante para que justamente podamos trabajar. Yo creo que ahí se resumen mucho, pero tiene además las ventajas que hemos ido. Es muy claro realmente el contrato. O sea, no hay algo que tú te puedas esconder para hacer daño a la otra parte. Es perfectamente claro, cada uno ejerce bien su derecho, cada uno bien ejerce su... Los riesgos están perfectamente definidos de cada una de las partes y como le decía, quieres trasladar más riesgo, lo trasladas, te va a costar, pero es un contrato, cuando al principio nosotros, la verdad, también nos costó adecuarnos a este contrato, ¿no? Pero una vez que ya uno entra, al final te acostumbras, tienes una buena relación con los profesionales del contratista, ellos te manejan muy bien y el resultado es el que todos queremos, una obra buena a un costo adecuado. Las adendas. Las adendas para nosotros son órdenes de cambio, sí se han dado. Sí hemos tenido, básicamente porque había cosas pues, que se tenían que incrementar y no habían sido consideradas, ¿no? O sobre todo por pedidos, como yo les explicaba, de federaciones, ¿no? Había federaciones que nos pedían instalaciones específicas que ellos querían, un bullpen en béisbol, la jaula de bateador, que teníamos el espacio, pero que había que construirla y se han ido generando ese tipo de adicionales o el nivel de iluminación en el bullpen. Bullpen es la zona donde calientan los deportistas. Para nosotros era una iluminación normal. Ellos querían una iluminación al nivel de competencia. Eso no lo hemos considerado. Entonces son pequeños adicionales que se van creando en el campo, que justamente es por la naturaleza especial del tipo de instalación que hemos construido. Acá dice, el señor Lenin dice, ingeniero, si los subcontratistas han sido los peruanos, profesionales peruanos, ¿por qué no solo se contrató a gerentes de obra y con eso se hace todo acá? En la práctica, el contratista principal, por así decirlo, es un gerente de proyectos. Por eso es la modalidad es Management Contract. Administra contratos. Y él tiene que demostrar que es más barato que el subcontratista o si no que lo subcontrata la actividad. Y como tal hemos tenido una cantidad enorme de subcontratistas porque lo hacían más rápido, en menor tiempo y a un buen costo para el resto. O sea, el administrar 130 contratistas no lo hace un gerente de proyecto del Estado. No, ya son una cantidad de recursos que nosotros en el Estado no administramos. Por eso
esa modalidad es contratar a un contratista que va a gerenciar los contratos. Hay una parte que definitivamente ellos también lo ejecutan, pero mucho de su contrato, bastante de su contrato, porque a ellos también les conviene. Y los premios son compartidos. A ver, no sé si nos está quedando alguna pregunta, Lucho. Sí, hay una de Marianela Pinela, donde dice que, muy buena charla, el NEI podría decir que son contratos, son estandarizados técnicos, no tan normativos. Bueno, lo que es contrato de NEI son sistemas modulares, donde tenemos hasta 6 opciones, de acuerdo a los requerimientos del propietario, en este caso, ¿no? Y de las condiciones en que se vayan a ejecutar. Ya tú lo explicaste, ¿no? Las 6 modalidades de contrato. A escoger precio fijo, con plan de actividades, precio fijo con tabla de cantidades, precio meta con plan de actividades, precio meta con cantidades fijas, contrato costo reembolsable y contrato de gestión, que fue el caso de Vía María Triunfo. Así es. Acá hay una pregunta del ingeniero Yanque. Dice, ¿alguna recomendación de la experiencia que le haya pasado con el proyecto BIM? El BIM, como ustedes saben, no es un software. El BIM es una oficina, ¿no? Donde se junta el arquitecto a través del Revit, el estructuralista a través de su software de tecla, van armando el plan de planner. En este caso hemos usado el Primavera 6, y ahí se va modelando la obra, y a través de los cronogramas se puede ir viendo los avances programados y los avances reales. El BIM, como es una oficina muy técnica, no fue realizada en el Perú. La oficina técnica del BIM estuvo en España, entre Madrid y Barcelona, que era una oficina especial del contratista que lo tenía por allí. Entonces nosotros hacíamos todas las semanas videoconferencias, como la que estamos haciendo ahora, donde durante 2 horas nos iban alcanzando todos los avances. Y en función a la aprobación de los avances ya nos alcanzaban en Revit toda la información, ¿no? Y después hicimos el modelamiento y teníamos los coordinadores de BIM, tanto de mi lado, yo tuve una coordinadora BIM, y el contratista también tenía un equipo BIM acá en Perú, que iba modelándolo y sacándolo. Ahora, Luis habló del Final Cut. El Final Cut al final es una tablet donde están en BIM, en Revit, todo el proyecto, y donde uno recorriendo la obra puede hacer observaciones en tiempo real. Es una herramienta muy buena que nosotros lo usamos y que ayuda pues a resolver las cosas. La idea es lo más transparente posible. Te pongo una observación, no tengo que hacer un papeleo, simplemente uno le toma la foto con el celular, lo marca, escribe y se va al sistema. Y ellos en un tiempo te lo responden y uno va y verifica que se ha levantado. Ayuda mucho eso realmente. El BIM es un sistema colaborativo, así como el tecla. El BIM es, como le decía, es una herramienta, ¿no? de gestión, y el tecla es un insumo, uno de los insumos, ¿no? Cada especialidad tiene su software que va hablando con el Revit y se va modelando y se va dibujando. El trabajo en BIM es un trabajo pesado, pero que ayuda mucho a las interferencias y a visualizar qué es lo que tenemos que construir en un momento oportuno y ver qué interferencias realmente tenemos, ¿no? Marco, Sí, adelante. Sí. Sí, hay una pregunta de Juan Pablo González. La pregunta es, ¿cuál es el tiempo de responsabilidad de los contratistas posterior a la ejecución? Sí, habría que decirles que las obras de preventa que fueron de alta competencia concluyeron en el año 2019, y posteriormente en la sede Vía María se han construido unas obras para legado. La terminación fue el 4 de febrero del año 2020. Entonces, de ahí viene una etapa que le llamamos nosotros de subsanación de defectos, que es 365 días del año. El 4 de febrero de 2021 se debe emitir el certificado de defectos, en donde se establece que el contratista ha cumplido con subsanar todas las observaciones que le haya notificado el propietario de la supervisión de calidad. La responsabilidad del contratista comienza después del acta de recepción de la obra.
Claro, y complementario de eso, ¿no? En resumen, un año después que ha terminado sus trabajos, pero además, como el contrato NEC es modular, ahí sí nosotros pusimos una cláusula específica que es, en caso de vicios ocultos, se aplica al Código Civil peruano, es decir, los 7 años. Entonces, ahí sí no se le libera. El NEC, como le decía, nos permite eso. Hay unas cláusulas, la cláusula W, que es de controversias, nos permite poner un DAP. Y la cláusula X nos permite nosotros dar controles o evaluaciones de lo que nosotros tenemos en la legislación peruana, ¿no? Multas específicas. Oye, si te demoras, te aplico esta multa. Incluso hay unas cláusulas duras que la pusimos nosotros de la responsabilidad por más tiempo. Hubo un contratista que llegó y dijo, yo quiero que me eliminen esa cláusula, o si no, no participo. No participará, pues, le dijimos, ¿no? Porque era una cláusula que sí nos protegía a nosotros. Y como tal no participó, se fue. No, pero nosotros, ahora, tampoco se nos debe pasar la mano en sancionar mucho, ¿no? O sea, mantener un equilibrio y saber escuchar en algunos casos lo que realmente nos conviene, pero el tema de la garantía de la obra es algo que sí todos debemos que verlo con mucha seriedad porque por ahí podrían venir algunos problemas. Aquí hay una charla, hay una pregunta que dice en cuanto a las lecciones aprendidas, si se ha documentado. Realmente no se ha documentado, ¿no? Nosotros estamos haciendo este tipo de conferencias un poco por la inquietud y por lo que, aclarando, esperamos algunos conceptos de lo que ha sido, lo que es un convenio gobierno a gobierno, por eso yo entré a la parte introductoria, cómo se gestó en este proyecto el convenio gobierno a gobierno, y lineamientos generales, muy generales del contrato NEC, ¿no? No se ha firmado un documento que diga lecciones aprendidas, tenemos más que todo lecciones aprendidas en el proyecto en cuanto al éxito de los juegos, o sea, la etapa posterior, cuántas medallas se han ganado, qué cosas se han quedado, las ceremonias espectaculares que se hicieron. Pero en cuanto a la infraestructura, nosotros en el cierre comercial sí hacemos un detalle de los logros que se ha tenido en el proyecto. No se dice, en cuanto a innovación tecnológica, esto hemos hecho. En cuanto a riesgo, esto hemos hecho. En cuanto a calidad, esto hemos innovado. Pero es un documento por el momento interno y que refleja todo el estado de la obra. Primero, ¿cuánto te costó? ¿Por qué te costó? Y segundo, todas las condiciones de calidad que eran requisitos preliminares que se hayan cumplido. Ese cierre comercial, por ejemplo, si se implementase en la ley peruana, es una gran cosa porque es una radiografía total de la obra. Y ahí aparecen también, hay un Excel donde se firman todos los subcontratistas y proveedores que han participado en la obra que están conformes con la liquidación de la misma. Entonces, ¿qué nos ayuda? Que no dejen, el contratista principal no deje con una deuda, como usualmente a veces sucede a algún subcontratista que es pequeño o es débil en cuanto a su fuerza para reclamar. Marco. Adelante. Sí, hay una pregunta del ingeniero Adalberto Visconde y dice, ¿cuál es el comportamiento de la supervisión? Bueno, en este tipo de obra bajo contrato NEC tenemos una supervisión de calidad que nos acompaña durante el proceso de ejecución para el cumplimiento de las especificaciones técnicas que han sido aceptadas por la gerencia del proyecto, ¿no? Acá en este tipo de obras, el riesgo de diseño, construcción y operación se le traslada al contratista. Eso no quiere decir que el personal del proyecto de Lima de 2019 no esté comprometido con la supervisión también permanente. Pero básicamente acá, la supervisión ha sido de calidad. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Cintia. ¿Cómo está, ingeniero? Cintia. Buenas noches. Sí, me parece que esa fue la última pregunta. Así es. Sí, muy bien, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, el Colegio de Ingenieros de Lambayeque agradece por esta extraordinaria ponencia que han brindado el ingeniero Marco Agama y el ingeniero Luis Nanfuñay. Muy agradecidos con ustedes nuevamente y esperamos tenernos en otra oportunidad, ingeniero. Muchas gracias. Gracias a todos los participantes. Muchas gracias a ustedes también por su Gracias, tiempo Silvia. y siempre a sus órdenes, cuando deseen a sus órdenes.
Ya, muchísimas gracias, ingenieros. Otra oportunidad. Hasta luego. Permiso. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, Marco, nos vemos, Nos vemos. conversamos.